Bienvenidos a una nueva emisión de Máscaras, un programa que honra y acaricia el corazón de nuestros entrevistados. Dicen que el cine inmortaliza emociones. Hoy nuestro invitado nos va a hablar mucho de eso y vamos a aprender mucho también. Para comunicarse con nosotros a través de las redes sociales pueden hacerlo por Instagram, @HéctorMaucheri, @Revista Caras, por YouTube a nuestra cuenta oficial Caras TV y también estamos en TikTok, es máscaras.maugeri. Y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado. Hablábamos de cine, él es como un escultor de la cultura nacional. Director de cine, de teatro, guionista y escritor. Es fue profesor de universidades de cine aquí en el exterior, se formó en el exterior para tomar la cámara y contar sensaciones y emociones. A través de sus películas también logró procesar momentos históricos y contar momentos de la Argentina. Ganador de premios internacionales, también es querido, admirado, jurado de festivales, ha ganado muchos premios en ese terreno y además también dirigió ciclos televisivos icónicos, reuniendo actores de una gran jerarquía. ¿Sí? Actualmente está escribiendo sus memorias, viene a hablar con nosotros para contarnos, bueno, todo esto que está viviendo, toda parte de su historia, es parte de nuestro ícono nacional, el señor Oscar Barney Finn. Por favor, adelante. Adelante, qué placer, qué placer. Gracias, muchas gracias. Bienvenido a Máscaras. Bienvenido a Máscaras, estoy muy contento. Para mí también es un placer estar acá. De verlo, de poder compartir este momento con usted que es tan importante. ¿Debo decir de vos? ¿Puedo decir de vos? Sí. Bueno, muy bien, Oscar, entonces lo invito a sentarse. Está muy elegante, ¿eh? Y no podía ser menos. Cuando uno llega acá no puede venir de otra manera, así que bueno, no es lo habitual. No, pero muy elegante, la verdad que se lo agradezco. Bueno, pues también hay que estar de acuerdo. Hay que estar a tono, ¿no? A tono. A tono, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos dicho piropos. Le decía cuando nos vimos, ¿no? Digamos, esto da cine, porque a mí me encanta el cine, soy un fanático del cine, me parece que el cine es tan inspirador, el cine nos conecta e inmortaliza sensaciones, sí, claro, ¿no? Como bien contábamos. Yo antes que nada he sido un cholulo del cine. Era un chico que se afanaba por ver cine y le encantaban las revistas, la de la época, que ya no existen más, por otro lado. Todos empezamos igual, ¿no? Digamos, buscando revistas increíbles, La Antena, Radiolandia. Sí, todo eso. Sí, y lo que pasa es que después tuve la suerte de conectarme con gente de Cineclub. Y ya ahí la mirada cholula pasó a ser una mirada más intelectual. Pero hubo, por ejemplo, de esas artistas que de pronto admiraba y que veía en las revistas con quien pudo trabajar. Con un montón. Todos. Qué fuerte, ¿no? Qué Yo estaba en el Cineclub y quería traer a algún actor que viniera a hablar de la actuación. Y había visto que se había estrenado Los dioses ajenos, de Viñola y Barreto. Y la fui a buscar a Olga Zubarry. Y Olga me dijo, la encontré en Radio El Mundo, y me dice, no, yo no jamás hablaría sobre la actuación. Bueno, eso fue uno. Y lo otro, me acuerdo que la abordo a Amelia Bence en la Puerta del Odeón. Y ella hacía una obra con Madanes que se llamaba Maribel y la extraña familia. Y yo la abordé con lo mismo. Me dijo, no, jamás. Claro, eso era fines de los 50, comienzo de los 60. Pasó el tiempo y las dos se transforman en dos queridas amigas, dos personas que convoqué para dirigir y mucho. Qué maravilla, ¿no? Cuando uno logra cumplir esos deseos, cuando uno, por ejemplo, de alguna forma y de algún modo de niño lo decretó, lo dibujó. Sí, pero era muy consciente. Yo hacía lo que me gustaba, lo que quería. Bueno, pero... Y él las pasaba mal porque no era muy estudioso, ni era alguien que cursara su colegio primario o su colegio secundario bien. A mí ¿Cómo se lleva el talento con el estudio? Porque hay gente que estudia mucho, mucho, mucho y por ahí no puede llevar a cabo determinadas sensaciones, en el caso del cine o las películas, sí, ¿no? Y hay otra gente que por ahí no tiene tanto estudio, pero que logra eso, justamente transmitir y atravesar esas pantallas. Lo he logrado con trabajo. Con trabajo. Con trabajo y con
con aprendizaje, con absorbiendo todo lo que podía en el camino, pero haciendo un camino muy, muy personal. Es decir, yo de entrada quería, el cine me atraía, de pronto podía haber hecho algunas cosas en el camino, pero no se dieron. Me encantaba el piano, me encantaba la pintura, pero eso se fue más o menos después transformando en otra cosa, y entonces cuando empecé a hacer lo mío, ya ahí encontré los caminos personales. Hay que pensar que el camino que yo he hecho es un camino largo, con idas y venidas. Nunca, claro, hablo de esto de esta manera, porque el haberme decidido a escribir, entre comillas, unas memorias, que me parece pretencioso decir memorias, hice ahora un viaje hacia atrás. Y no siempre estoy muy de acuerdo con todo lo que encuentro. ¿Por qué? Porque creo que hay nudos que todavía no fueron resueltos, hay momentos críticos. Sí, ¿Más en lo personal o en lo profesional? En las dos cosas. En las dos cosas. En las dos cosas. Y a veces las cosas se tocan un poco, ¿no? Es decir, yo creo que yo he sido un exponente de esas personas que siempre, egoístamente, piensan en lo que quiere y en lo que persigue y por lo que pelea. Y yo creo que ahí he tenido un núcleo familiar que me ha acompañado siempre, que no me ha puesto inconvenientes, pero yo creo que a veces uno tendría que haberse detenido más y haber sabido decir gracias. Y reconocer más cosas de las que uno a veces reconoce. Es una carrera muy grande, pero a esta altura, o será, no, más esta actitud aparece después de cumplir mis 80 años. Ahí sí algo cambió, no muy perceptible, pero cambió. ¿Cuántos años tiene? 86. 86. Dijo algo, el tiempo no es el mismo para todos si uno lo ve desde su edad. A los 86 años no tengo tiempo para dilaciones. No. Que me pareció fabuloso. No, para nada. Y también ser consciente, aspirando a un futuro que no sé hasta dónde llega, tampoco me interesa fijar límites, tampoco habrá tiempo para todo. Y habrá que saber desencillar a tiempo y saber admitir que hay cosas que no se pudieron. Uno no logra todo en la vida, logra una parte y no es todo. Y eso hay que ver en qué medida eso que logró Y Oscar, haciendo ese calma. análisis, ¿no? Digamos, y esta revisión de su vida, ahora que está escribiendo sus memorias, ¿qué siente que, por ejemplo, así, lo que le salga espontáneamente, que por ahí no pudo realizar, que tenía ganas y que no, porque, digo, uno Proyectos hay muchísimos. Muchísimos. Y a los cuales le dediqué mucho tiempo. 10 años le dediqué a querer concretar una película en base a un cuento de Beatriz Guido que se llama Chocolates Uberales. 10 años. Con viajes, idas al exterior, proyectos, por ejemplo, para hacerlo en Polonia, en un estudio en Polonia, viendo actores en el medio de la nieve que eran actores de Baida. Y entonces, con estos proyectos no realizados, Bueno, ¿existe frustración, por ejemplo, frente a eso? ¿O damos vuelta a la Lo que página? pasa es que también me permitió vivir. Antes eso todo fue en la década del 80. Y por lo tanto yo viajaba mucho más que en otros momentos. Y esto me permitió hacer ese acuerdo con los estudios Barrandov en Polonia. Y vi actores que eran actores que habían trabajado con Andrzej Wajda, eran conocidos actores. Y después estuve por eso mismo con otra gente. Por ejemplo, Giuliano Gemma, que estuvo aquí en la Argentina, estuvimos a punto también de ponerlo como protagonista para ver si conseguíamos otra forma. Y bueno, todo eso se fue quedando, es decir, era una idea interesantísima de Chocolates. Además yo había hecho una adaptación con Dodi Scheuer, que es un gran guionista. Había hecho otra anterior con Néstor Tirri, que después no se hizo. Ahora digo una cosa, cuando por ejemplo uno escribe, cuando uno se ilusiona, cuando uno proyecta y no, digamos, no termina de resolverse ese proyecto, no aparece la frustración y usted sigue caminando y sigue proyectando otras cosas. Sí, pero probablemente nunca uno se deshace del todo, porque por ejemplo con este proyecto
el año pasado, que fueron los 100 años de Beatriz Guido, y que hubo una serie de acontecimientos, yo iba a hacer un documental ficcional. Incluso le propuse a Graciela Borges en ese momento que por qué no nos juntábamos, ya que habíamos conocido tanto a Beatriz, y hacíamos una informalidad de documental ficcional. Y ahí, dentro de ese documental, iba a ser una filmación en estudio de escenas de ese guión. O sea que nada se descarta totalmente. Es decir, yo creo que hay temas que uno persigue y no se da cuenta, es decir, cosas que le hacen, no sé, yo creo que he sido muy atrevido en los momentos que tenía que ser atrevido, que me saqué las timideces y los temores que tanto a veces afectan, y cuando uno crece como un niño muy cuidado y demás, pero yo creo que esos casi 4 años que viví en Europa y que estuve solo y que tenía 20 años, es decir, yo creo que me abrieron la cabeza y las posibilidades a muchas otras cosas. Es decir, ¿cómo definirías su cine? Yo creo que es un cine que busca fundamentalmente narrar, porque hoy se narra muy poco, se cuenta muy poco. Es decir, yo soy fiel a eso, por lo tanto por algo he sido profesor de guión tanto tiempo, porque creo en el guión, creo en el contenido, creo en las historias. En las palabras. Muchísimo. Por eso hago tanto teatro, porque en el teatro la palabra y el autor, es decir, hay algo de los cuales no lo he dejado nunca. ¿El cine no se inmortaliza? El cine tiene otra cosa, tiene otro halo, tiene otra seducción. ¿Vamos a ver algo de su cine? ¿Bueno? Vamos a verlo. Yo, que nunca me ha faltado nada. Sí, pero a usted nunca la quiso nadie. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La figura de Victoria Ocampo se fue acrecentando para los argentinos a fin de los años 50. ¿Por qué no te olvidas de tus historias? Y me hablas como la señora Moretti. Solo has venido por esos papeles. Que no hay ningún diploma, que no hay ninguna etapa, ningún punto que diga, bueno, ahora uno es un director. El director necesita experiencia de vida y experiencia profesional. Uno quiere contar historias, uno quiere expresar distintos mundos. Y quizás uno va perfeccionando una estética, uno va perfeccionando aquellos conocimientos que adquirió y los está poniendo continuamente a prueba, o está yendo hacia nuevos conocimientos, ¿no? Es decir, lo que uno ha ido encontrando en la vida es grandes colaboradores que no te los olvidas nunca. Uno experimenta con cada escenario, con cada teatro que uno va, sea una ópera, una obra, experimenta, traza sus coordenadas, inventa un mundo. Bueno, qué maravilla, ¿no? Hemos visto secuencias de muchas películas, Comedia Rota, Contar hasta 10, 4 caras para Victoria, Momentos robados, películas que han quedado, ¿no?, como icónicas. Todas películas, digamos, que siempre contaron algo, que siempre expresó una historia, donde tuvo palabras y donde tuvo imágenes y donde tuvo esa mirada Sí, tan... son historias que
que han quedado ahí. tan rígidas, en el mejor de los sentidos, no de rigidez de parálisis, sino, digamos, de ser tan perfeccionista. También tuvo, por ejemplo, problemas con la censura, ¿no? Con el famoso... Bueno, sí, con ese señor Tato, que era como una especie de monstruo. Tuve muchas cosas. Los otros días rescataba un poco eso también, que realmente yo tuve muy en contra a Néstor Paulino Tato. Ese señor Tato que fue como el monstruo del cine. Exactamente, ahí está. Le hacía la vida imposible a Torre Nilsson con Boquitas Pintadas y a mí con la balada del regreso. Realmente se lo había tomado con esas dos y bueno... Y además con la balada yo pasé un momento muy especial porque había sido seleccionada para San Sebastián y luego tuve que dejarla de lado porque me exigieron del instituto, estábamos en los años 70, 75, 76, 77. Y la verdad que era una cosa violenta la forma que exigían eso, que yo al final dije, bueno, sí, de acuerdo, pero saquen en los diarios que yo les estoy cediendo el lugar en San Sebastián, porque no creo que... Me parecía terrible que a un hombre con la trayectoria de Nilsson le fueran a tocar eso, su película. Tremendo. Y nada, es decir, eso pasó con la balada. Después, cuando hicimos de La Misteriosa Buenos Aires, y que yo hice El Salón Dorado, casualmente la obra que estoy haciendo ahora en el Cervantes, la versión teatral de esa historia de Mujica Lainez, había una escena en que yo, entre Graciela Dufo y Julia, había una escena un poco subida, comprometida, que era cuando una vez que la niña Matildita moría, Ofelia la levantaba y se atrevía a darle un beso en su boca. Y eso provocó un alboroto muy grande. También le pasó a Bullicher, que tenía el otro episodio del espejo de la pulsera de cascabeles, y también le pasó a Fisherman, que éramos los tres directores. Y primero nos citaron por separado y no lograron nada. Después nos citaron conjuntamente. Y ahí hubo un intercambio de cosas y Fisherman aceptó cortar 2 pequeñas tomas de él. Y ellos quedaron conformes, lo que nos demostraba que lo que querían era hacer sentir ese poder de veto de las cosas, de meterse en lo que uno hacía, en lo que uno recreaba. Y eso fue muy terrible. Muy terrible. En el año 1962 tengo entendido que tuvo un encuentro con nada menos que Michelangelo Antonioni, un maestro, ¿no?, del cine pero eso europeo. Trataré de ser breve porque eso me marcó mucho. Porque yo lo busqué mucho tiempo, lo fui a buscar a Roma y cosa increíble, yo tenía 20 años y un mediodía sentí que estaba en Piazza Il Popolo, en el Café del Rosati, con el director más importante de ese momento, que era Antonioni, que me dedicó 1 hora y media para charlar ahí. Y es cierto que le dijo, nunca seas asistente de nadie. No, eso me lo dijo, sí. Que siguieras tu propio camino, sus propios proyectos. Porque yo quería estar en la preparación del Desierto Rojo. Y él en ese momento no tenía productor. Y lo que me hizo, con mucha amabilidad, entender que yo tenía que seguir adelante. Y que no me tenía que enganchar, en definitiva, con ningún equipo. Bien. Razón por la cual volví a París después de darme mucha rabia y seguir con un mediometraje que estaba filmando en París. Y pasó el tiempo, mucho tiempo, y conocí a otro director del neorrealismo italiano que era Giuseppe De Santi, casualmente cuando fui a Carlo Vivari a llevar de La Misteriosa Buenos Aires. Y él me invitó a comer a su casa y me dijo, bueno, ¿querés volverlo a ver, Antonioni? Sí, sí. Y ahí él tuvo esa parálisis que le impidió. Pasó mucho más tiempo y yo un día me di cuenta que había hecho en la vida aquellas cosas que él me dijo ese mediodía, ahí sentaditos, él tomando un granizado de limón, y yo lo cumplí sin darme cuenta. Y cuando me di cuenta que había hecho ese camino, se lo quise agradecer. En ese momento yo era director del Festival de Cine de Mar del Plata. Saqué un pasaje, sabía que venía el Festival de Gramados, me conecté con amigos de allá, me hicieron una cita con él, fui a Gramados y en el Hotel Cerro Azul tuve la entrevista con él. Él ya no hablaba, ya tenía su parálisis. Tuvimos un encuentro en una sala chiquita del hotel y yo le expliqué, maestro, usted no me va a recordar porque han pasado tantos años. Pero yo hice esto en la vida y usted me transmitió todo esto. Me agarró la mano
se le llenaron los ojos de lágrimas. Y eso fue todo, pero yo sentí que había concluido una etapa, que yo tenía esa necesidad. Ahora, bueno, esas son las cosas que a uno le ocurren. Oscar, que por ejemplo usted decía, ¿no? Digamos, del agradecimiento, está muy presente en su vida. Mucho. Quizás, por ejemplo, en este recorrer su trayectoria y sus momentos más significativos de la vida, quizás faltan otros agradecimientos, otros decir gracias, pero... Yo he tenido grandes encuentros en la vida, no solamente con Antonioni, que estaba lejos, es decir, yo he tenido encuentros acá importantes que han definido una gran etapa de mi vida. Es decir, y tienen que ver mucho en donde lo profesional se mezcla con la amistad, con los sentimientos, con todo. Entonces, el encuentro mío con Julia von Brollmann es un encuentro muy ideal. No, eso por favor quiero que lo explique un poco más, porque fue su musa en todas sus películas, Julia. Fue una mujer inspiradora también. Muchísimo. Y que colaboró una mujer cómplice de alguna manera. Pero quiero saber por qué. ¿Por qué? Porque tendríamos ¿Por qué una le eligió como su musa, como su inspiración? Surgió. Yo la conocí el día que ella llegó al ensayo de La Vuelta al Hogar de Pinter. Venía con el escenógrafo Oscar Logomarsino, y Oscar me la presentó, y ahí hubo eso. Julia vino a mi casa a La Plata, estuvo qué hermosura, con mi qué mujer más hermosa, con esos ojos entrañables. Bueno, dicen que las actrices tienen un cierto enamoramiento con sus directores. Y los directores también. ¿Y los directores también? Y porque a veces en los trabajos uno sublima un montón de cosas. Es decir, yo creo que ese encuentro con Julia, algún día me gustaría, si tengo tiempo, escribir algo de cómo fue ese encuentro, de cómo fue todo. ¿Fue como un gran amor en algún punto? No me atrevería a decir eso. Un amor, me parece que es mucho más que platónico, lúdico, algo muy parecido al cine, ¿no? Había algo, porque además el día que decidió partir Julia, partió el mismo día de mi cumpleaños. Es una carga, es de alguna manera una marca, ¿no? Pero yo creo que eso es bueno, pero yo he tenido a lo largo de la vida la suerte de tener, no como Julia, pero he tenido también gente que me ha entendido, que ha colaborado, que me ha apoyado, que me ha seguido en las locuras a veces que uno proponía. Una de esas actrices también fue Thelma Viral, ¿verdad? Thelma, por supuesto. Yo con Thelma he hecho muchas obras y estoy muy cercano, y ella es una gran samaritana, ella es una amiga siempre lista para correr si uno necesita algo. Qué rostro, por Dios, y esa voz de Thelma. Exactamente. Y la he visto muy bien cuando estuvo los otros días con ustedes acá. Y tengo una sorpresa para usted. Thelma, ¿estás ahí? Hola, soy Thelma Viral. Quiero dejarle un mensaje para Oscar Barney Finn. Oscar, decirte que has sido un director maravilloso para mí, que hemos trabajado mucho juntos, que me has colocado en un lugar muy, muy enorme, y creo que yo también. Yo te elegí y te volvería a elegir. Te quiero, te abrazo y sé que ahí lo vas a pasar estupendamente bien. Me enseñaste mucho y creo que no te defraudé. Bueno, te mando un enorme, enorme abrazo. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Nada, mucho. Thelma es eso. Y eso es lo que no abunda, y eso es lo que uno reconoce. Y por eso habla de las amistades o de esos encuentros importantes. Hoy agradezco muchísimo. Gracias, Thelma. Gracias, pero porque, nada, tiran por el suelo un montón de cosas que uno piensa siempre conceptualmente, intelectualmente. Cuando aparecen los agradecimientos, los sentimientos, no es el agradecimiento,
es el sentimiento que surge en el otro. Y esto es lo que vivimos buscando los directores cuando hacemos una puesta en escena. Y a mí, así como hemos hecho eso, la etapa de la televisión me acercó a mucha gente. Esa etapa fue maravillosa. Lo que pasa es que a veces uno no acude tanto a esos nombres porque la mayor parte no está. Y eso a veces es apelar a la resistencia de uno frente a tanta avalancha de recuerdos. Es muy difícil. Pero también hay un presente, porque las cosas en la vida se van cambiando, renovando. Hay otro montón de actores que hoy trabajan en las cosas que yo he hecho. Ahora mismo estoy haciendo El Salón Dorado en el Cervantes y Mercedes Fraile, Malena Figó o Lucila Gandolfo. Es una renovación estupenda de gente. Y antes hice El Diccionario con Marta Lubos o con Robertino Mosca, o hicimos La Reina de la Belleza. Ahora, le hago una pregunta, por ejemplo. ¿Por qué los actores lo consideran como uno de los directores más perceptivos y prestigiosos y un director de una sensibilidad suprema? Me asustan esas palabras. Yo creo que soy como puedo ser y trato de transmitir todo lo que puedo y ocultar otras cosas que no quiero. Vamos a una pausa y volvemos. Aquí con Oscar Bernefín, la verdad yo estoy conmovido. Yo me siento dentro de una, no sé, primero dentro de un escenario porque es un gran director teatral, dentro de un set de televisión porque es un gran director de televisión y por supuesto también como dentro de un celuloide porque el cine ha sido como un gran disparador a todo. Yo creo que el cine ha sido siempre lo que me impulsó. Lo que impulsó. Es decir, yo fui a estudiar cine en París y me quedé ahí y viví toda esa época maravillosa de los años 60, que era la Nouvelle Vague. Maravilloso. Es decir, era eso, ese momento. Si hoy se tuviera que filmar su propia película, por ejemplo, ¿qué rescataría? ¿El drama, el dolor, la desolación, el amor, el desamor? ¿El éxito, el suceso? ¿Con qué de todas esas escenas, por ejemplo, le gustaría trabajar? No, trabajar los sentimientos. Los sentimientos. Trabajar como estoy trabajando con La lluvia seguirá cayendo, que es la otra obra que estoy haciendo, con Osvaldo Santoro y con Paula Brunetti, es decir, porque además el entendimiento que yo tengo con ellos, la forma de trabajo, tiene que ver con una forma de vida, porque hace 20 años hicimos Lejana Tierra Mía de Robner, con Osvaldo y con Paula Brunetti. Y ahora decidimos escribir con Marcelo Zapata una continuación o una nueva obra con esos dos personajes de padre e hijo. Entonces lo que hoy pasa en la sala, cada sábado que hacemos la obra, tiene que ver con esa búsqueda desesperada de los sentimientos, pero también tiene que ver con la frecuentación que uno ha tenido con esos actores. Como por ejemplo, ser un director, poner límites en una dirección, pero ser un hombre lleno de sentimientos. Yo creo que eso es lo que, para bien o para mal, ha manejado mi vida. Y yo he privilegiado siempre
los sentimientos, pero no me he olvidado para qué hice todo ese esfuerzo, para qué hicieron esfuerzo todos los que apoyaron eso. Entonces yo estoy muy Estuve hablando con un actor que me comentó que hace 15 años que es dirigido por usted y sigue emocionando cada vez que recibe su propia dirección. 15 años. Sí. Es Pablo Brunetti. Sí. Sí, porque indudablemente ha sido un buen encuentro. Es en la vida y en lo que hemos hecho. Es decir, creo que eso es importante y que las cosas a veces se juntan, luego se subliman. Y para un director, luego qué permanecen. hermoso, ¿no? Digamos, encontrar a la persona que sabe captarlo, que sabe escuchar aún en el silencio a su propio director. Eso es así, pero sería injusto si también no dijese que eso también ocurría. Por eso tuvimos tanto largo tiempo con Julia. Si no hubiera sido por su enfermedad y por su muerte posterior, hubiéramos seguido trabajando mucho. ¿Y Nacha Guevara fue, por ejemplo, una de sus musas o no? También. Con Nacha tengo... Eso tiene que ver con las personalidades de cada uno. Nacha es una persona arremetedora, la conocí de esa manera, la he tratado a lo largo del tiempo. Hicimos... Mi primera obra de teatro hice con Nacha. Y Nacha, que no era tan conocida, había hecho una pequeña participación o dos. Y ya era así. Era mujer de Brisky en ese momento. Sí, pero quiero decir, ya era una mujer fuerte que se imponía. Muy fuerte. Muy fuerte. Y vino y quiso hacer una prueba para la obra de Samuel Beckett. Como ella recurrió a Tato Pawlowski, que era con quien yo la hacía, vino y en el consultorio de Tato hicimos la prueba. La hizo muy bien, tuvo excelentes críticas. Luego la llevé a mi primer programa de televisión, que había hecho con una cosa que se llamaba Guía para Padres. También la puse ahí. Después le presenté a Favero. Ah, mira, el Pues claro, Celestino, fue el Celestino. Eso siempre dicen alegremente, que soy una especie de Celestina que lo juntó. Yo primero le acerqué a Favero porque creía que le iba a ayudar y mucho, y no me equivoqué. Y ellos después siguieron su camino. Y los he visto mucho. Entonces después he llamado, a ella la llamé para Cuatro Caras para Victoria, y a él también lo he llamado. Me gustaría hacer algo con Alberto como músico. Y Nacha ha seguido hasta, no solamente Cuatro Caras para Victoria, la he visto muchísimo. Ahora está un poco perdida para mí, pero bueno. ¿Cuál es su concepto de la estética? Yo creo que la estética... Bueno, yo lo estudié eso a lo largo del tiempo para después tratar de olvidarme. Para después y que quede incorporado. Después no estar queriendo hacer de cada trabajo un elemento, una cosa estética. Hoy, por ejemplo, la gente pondera mucho el Salón Dorado, que es una propuesta que me hizo Gonzalo de María para reinaugurar el Salón Dorado del Cervantes. Bueno, yo fui y creo que surgió todo con fluidez, con naturalidad. No es que yo estaba queriendo hacer tal cosa o tal otra. De pronto quise que fueran unas pinturas de Sivori y que en esas pinturas aparecieran imágenes de la película, como están. Pero todo eso fue natural, fluyó, porque yo creo que le dediqué mucho tiempo para aprenderlo, pero aprenderlo para luego olvidarlo. Es decir, si yo hago una obra como Mármol y apelo estéticamente a Huber, lo sé por qué, pero tiene que estar ahí, está en los colores, en las cosas, no en la ostentación de la estética, no en la ostentación del saber. ¿Menos es más o más es más? Menos es más. ¿Por qué Manuel Mujica Lainez lo eligió usted para que sea de alguna manera el director y el creador en la puesta escénica de sus cuentos y sus historias? Bueno, primero, la primera vez lo elegí, surgió un día que se presentaba un libro de Ernesto Shaw, El baile de los guerreros, y lo presentaba Manucho. Y estaba Fisherman y Bullicher. Y bueno, de pronto surgió la idea de homenajear a los 400 años de la Fundación de Buenos Aires y nos dieron un dinero. Y eso armó una sociedad de la cual participó la mayor parte de la gente que estaba integrando ese equipo técnico, y ahí comenzó. Y ahí tuvimos que pasar distintas instancias, que aquel hombre tan rico visualmente en su literatura entendiera a estos chicos o jóvenes
del cine que querían adaptar su película. No, claro, y además también entender cómo pasaba su literatura a una puesta escénica Sí. que tiene que ver con su propia creación. Exactamente, y acá tenía 3 directores distintos, 3 formas distintas de narrar, y él quedó muy prendado. Hay una carta que yo tengo muy divertida, donde él me cuenta cómo en su cuarto chiquitito de la tía, en Cruz Chica vieron los programas de televisión. Qué lindo. Pero él lo habíamos ganado más con la película. Entonces ya Manucho, es una pena haberlo tenido como amigo tan poco tiempo, tan corto tiempo, porque murió en el 83, cuando yo todavía no había presentado en la tele El Dominó Amarillo. Claro, y eso quedó. Lo que es increíble que hoy, a 45 años de esa película, porque han pasado 45 años, esté yo haciendo una vuelta de tuerca junto a Marcelo Zapata para hacer lo que estamos haciendo en el Cervantes. Es maravilloso. Y que de pronto le demos una estética distinta, minimalista, en ese ámbito. Además de mantener el legado, de mantenerse el lenguaje. Entonces yo lo que me sentí muy agradecido a Gonzalo es que pensara en ese tipo de texto. Claro. Es decir, yo he tenido mucha adherencia a textos, por ejemplo, con Denevi, cuando hice Ceremonia Secreta en el Margarita Xirgu, o cuando cuando no llegué a concretar, otro libro con el cual trabajamos infinidad, que fue Sombra suele vestir. Es una novela de Pepe Bianco, muy difícil, que logramos adaptar y luego las circunstancias la dejaron. Me gustó algo que, por ejemplo, guarda juguetes de la infancia. Inclusive, por ejemplo, tienes, ¿verdad?, una cocinita de su madre Sí. del año 1915. Sí, está ahí, en el office, está ahí. Qué hermosura. ¿Y por qué guarda? Porque soy de guardar y porque los objetos, bueno, por algo me interesó siempre Mujica y el mundo de los objetos, por eso ahora en esta apuesta el mundo de los objetos también cuenta. Doña Sabina, es decir, resguarda esos objetos, es que le dan vida. Pero bueno, yo no es tan al extremo ese, pero sí, son como repérage, son rastros de recuerdos. De su propia historia. Y eso me ayuda a veces a refrescar. No soy fácil de deshacerse de las cosas. Vamos a ver si podemos refrescar un poquitito, si mostramos alguna foto de su infancia, de su niñez. Bueno. ¿Y qué recuerda de ese niño, por ejemplo? ¿O cómo era ese niño? Por ejemplo, el que estamos viendo ahora. No, ese es mi hermano. Ah, ese es su hermano. Bueno, no importa. Ese es mi hermano. Bueno, Con el cual somos muy distintos. claro, Y acá hay ese unas fotos ese es mi familiares padre. que... Ese es mi padre, el del centro. Y las otras es mi abuelo. Por y las otras son favor. los tíos o hermanos de mi padre. O sea, está el abuelo, sí, muy bien. Y ahí, Mi madre, yo y hermanas de papá. ahí lo y tenemos, amigos. ahí tenemos entonces por primera vez, lo tenemos a Oscar, a upa de su mamá. Esas playas son todas cosas cercanas a La Plata. Yo no sé si eso no sería Era Regordete. Punta Lara, cuando Punta Lara todavía Era- era un lugar diferente al de hoy. Oscar era un niño de Regordete. Bastante. Y he penado en muchas etapas de mi vida por no ser ese niño regordete. ¿Sí? Sí, claro. ¿Le hicieron bullying? No, pero podrían haber estado haciéndome bullying. ¿No le gustaba ser Regordete? No, No. no, me gustaba ser como Montgomery Clift. ¿Y ahí dónde está el No, chico? ahí donde voy a estar, allá en el centro, al lado Ay. de esas compañeras. Ah, en el centro, por supuesto. Lo único que me espanta es que casi toda esa gente ya no está. ¿Está al Y lado es- de la niña que tiene lentes? Sí, se llama Italia Colagrande. Y la otra es Rosalía Pasos. Y la otra Duilia. ¿Y qué hizo, dieta? ¿Cómo? ¿Hizo dieta o no comió? Me cuido. No, pero en aquel momento, ¿qué No, pasó? no. Miren, era Ahí muy- es una compañera de baile. ¿Cuándo bailaba? En la escuela, así, ese era el baile La Condición. Teníamos una directora que le gustaba armar fiestas de fin de año, de curso, y ahí estoy yo. ¿Era buen vestido- bailarín? Soy buen bailarín. ¿Es un buen bailarín? Sí, sí. ¿Qué le gusta bailar? No, me enseñó mi madre.
Pero qué, por ejemplo, ¿qué ritmos les gusta bailar? No, en ese entonces primero bailaba las fiestas con Glenn Miller porque me gustaba Jazz. hoy me gusta Chet Baker. Claro. No sé cómo explicar. Ha cambiado todo, pero sí, me gusta la música de jazz, ¿Y en su casa, por ejemplo, ponen música? ¿Le gusta escuchar pero música? ponían... ¿Baila? Mamá y papá bailaban y yo miraba y después mamá me enseñaba a bailar. Qué hermoso. Y eso no lo olvido nunca. Y a papá le gustaba la orquesta de Canaro, cosa que a mí no me gustaba mucho. Me gustaba escuchar al pianista de Canaro, Sí. que era Mariano Mores. Eso sí, me gustaba la música de Mores, me gustaba mucho. La música de ¿Hay alguna foto más de la infancia? Creo que sí que tenemos. Y también o de la primera juventud, porque después de ser un niño regordete, me encanta la palabra regordete. Y ahí Y regordete. ¿es con quién eso? está. Esa es una prima, en casa de una tía. ¿Pero qué le ponían de Oscar? ¿Le ponían una pollera? No eran unos bombachones. Ese bombachón Pero qué lo cosa guardó siempre mi madre. No me... Y todavía está en casa. Qué maravilla. Eso. Es increíble. Me hace gracia. Yo Es creo que increíble. Y los zapatitos. hay que tomar las cosas con la distancia que tienen ¿Pero no le da siempre. ternura ver esas imágenes? Sí, porque ese chico todavía no tenía idea del camino que le esperaba. Para bien y para mal. Aunque el mal nunca fue tan terrible, hay otras cosas más terribles en la vida y que uno a veces no las tiene en cuenta. Lo vamos a ver un poquito más joven. A ver, en la primera juventud. Bueno, ahí ya el regordete se transformó en un galán. Ay, sí. Sí. Obviamente que hablo de regordete con mucha ternura, ¿no? Porque me da mucha ternura esas imágenes. Ahí Ahí ya era un era- galán, Ahí Oscar. ya era época de amigos, de bares, Esa es una esquina muy tradicional en Berisso. No, esto ya es el viaje a Europa, estos son los 20 años. ¿Qué tenía acá? ¿20 años? 20 años. ¿Y cómo eran los 20 años, Oscar? Tan ¿Qué? inocente para algunas cosas, ¿Sí? tan creyente. O sea, todavía me esperaba largo camino en la vida y largo camino también de muchos logros, pero también de algunas desilusiones. Y uno se va haciendo una persona más adulta, mayor, con todo ese tipo de cosas. No era fácil. Yo estuve becado en París y una vez que se terminó la beca me quedé y trabajaba a la noche en un hotel, era una especie de belleza de nuit, o trabajaba en el comedor universitario de la ciudad universitaria, pero con tal de prolongar mi estadía allí. No quería prolongar esa experiencia, yo me había ilusionado y bueno, por eso París tiene para mí recuerdos increíbles. Pero me da la sensación que todo lo vivido lo vivió con mucha intensidad, Mucho. ¿no? Mucho, pero ahí también tiene que ver mi madre, porque mi madre impulsó mucho ese viaje. Y ese viaje, Su madre que es una conseguí- mujer tan hermosa y que tenemos unas imágenes tan lindas de su mamá. Por favor, hábleme de su mamá. mamá, bueno, ¿qué puedo decir? Que, bueno, que extraño mucho a mi madre. ¿Sí? Claro, ¿Hace cuántos años que partió? en el 2003. Mm. Pero era una mujer muy estoica, era una mujer como mi abuela, como su madre. Era una mujer que no le fue fácil tampoco en la vida y que luchó y que me enseñó un camino. Y en ese camino un día me di cuenta que lo que me había enseñado y sostenido es que sostenerme en pie, seguir, avanzar. Yo de chico encontré una vez una poesía de Langton Hughes, el poeta americano, y no la entendía mucho. Y pasó el tiempo. Después la volví a ver cuando ya estaba grande y tampoco le di mucha importancia. Cuando ella muere, vuelvo a mirar esa poesía. Y esa poesía hablaba de esa escalera que es la vida y hablaba de cómo habían sido esos peldaños, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entendí por qué la había guardado. Su camino había sido así de fuerte, así de duro. Y bueno, eso me estaba transmitiendo y me estaba dando alas. Mamá con
ella puso su casa como aval para mi primer película. Esto es un gesto con el cual después me angustié mucho y no quise nunca más poner nada porque era una obsesión después poder sacar eso nuevamente y dejarlo libre con todos los problemas que tenía el cine. Yo nunca he dicho... Pero qué gesto de amor, de Era un confianza gesto de amor. y de... Bueno, de todos. Y seguir adelante, ¿no? Ir detrás de los sueños. Yo creo que de todos, porque también al lado de ella estaba su madre, que es mi abuela, pero también estaba mi hermano que es 5 años menor, mi hermano que ha hecho un camino totalmente distinto al mío, que tiene su familia, su hija, sus nietos, todas esas cosas que uno, no sé en qué momento, decidió que no los iba a tener. Quizás cuando estabas en París. No lo sé, pero yo creo que cuando empecé a hacer películas, cuando empecé a filmar, puse todo ahí. Y sin darme cuenta, me aparté de otro montón de cosas. ¿Te apartaste también del amor? Puede ser, pero quizás transformé algunas cosas en amor también. No es que diga esto para salir. No. Digo que no, yo creo que es necesario estar enamorado. Es necesario que los sentimientos no mueran. O que por lo menos que sean inspiradores de otras cosas, pero que no desaparezcan. Y yo trato eso de mantenerlo con lo que me rodea, mantenerlo con los amigos que todavía me quedan. ¿Dejaste el amor de lado por películas, por el trabajo, por la disciplina, por ser un hombre tan profesional y exigente con vos mismo? Sí. ¿Pasó eso también? Sí, claro. Y también tuve algunos momentos donde decidí cosas que me afectaron mucho también afectivamente. Y después he tenido otras etapas donde al contrario, he dejado que esos sentimientos comandaran un poco más las cosas y no ser siempre yo el que creaba y determinaba y quería, sino que hacerlo conjuntamente. Eso también fue muy gratificante. Pero lo que sobrevivió fue el arte, sí, frente al amor o el desamor. Sí, por ahí alguien puede decir que frío es eso, que pobre. No, no es pobre, porque en cada cosa que uno hace hay mucha vida puesta. Y es muy alentador también lo que uno tiene con los demás. Uno tiene distinto tipo de grupos y uno da todo lo que tiene y da todo lo que quiere. Además me imagino que no siempre la devolución existe. en cada obra es como un parto. Cada obra es como un hijo que se va desarrollando. Y a lo largo de su vida ha hecho tanto por el arte, tanto por la cultura nacional, en cine, en teatro. Yo creo que igual hay que seguirlo haciendo. Sí, me encanta. Más que nunca. ¿Qué pasa que hoy la gente no sean ideales? ¿Qué pasa que la gente hoy no se comunica, que no escucha, que no se mira a los ojos? Bueno, es que el mundo ha cambiado. Las formas de comunicarnos. La búsqueda de nuevas temáticas. Hay cosas que se parecen. El cine, por ejemplo, es algo que hoy nos angustia mucho. Yo hago mucho teatro, pero el cine, donde estoy quizás haciendo algo a futuro, porque estoy poniendo el énfasis en eso, pero no es porque las condiciones estén dadas. Entonces yo creo que fabrico todo esto, impulso todos estos proyectos, porque también son pequeños grupos con los cuales convivimos muy bien. Muy bien. Y yo he hecho teatro, por ejemplo, en distintos teatros. Yo he hecho teatro producido por Rottenberg, por Julio Gallo, pero he estado en el Tinglado con el apoyo de Tepper, he estado ahora en el Beckett, he estado en el Portón de Sánchez, en el BAC, en el British Art Center. Yo no califico o descalifico ningún lugar. Yo creo que uno debe gestar el hecho cultural y luego la gente va hacia ese lugar. Yo no acepto que digan solamente que en este teatro va gente o este es el lugar ideal. O solo la calle Corrientes porque es el núcleo comercial. Pero también es cierto que la calle Corrientes tiene cosas muy importantes. Yo le doy la importancia que merece hoy estar haciendo teatro en el Teatro Cervantes. Agradezco mucho que me hayan convocado para hacer este fin de año una obra irlandesa que voy a hacer que se llama La niña en el altar, con el San Martín. Pero hubo mucho tiempo
te espera de eso. Yo la última vez que estuve en el San Martín, estuve en la gestión de Kiev Style haciendo mucho ruido y pocas nueces. Yo siento que estoy hablando con un director muy joven, con una persona Gracias. muy joven, de verdad. Puedo sentir ese entusiasmo, puedo sentir esas ganas, que por ahí no lo he sentido con gente muy, muy joven que he estado también aquí. Y me parece que eso es muy enriquecedor, ¿no? Es muy enriquecedor y fabuloso, porque es como si tuviera mucho tiempo aún para las realizaciones, ¿no? Cuando parece que el tiempo es tan efímero, pero... Yo quiero creer que uno tiene mucho tiempo, pero el tiempo puede jugarnos cualquier mala pasada. Nadie está exento de que las cosas ocurran mañana, pasado. No, bueno, ¿Quién pero lo sabe? teniendo 86 o teniendo 14. Yo lo único, cuando cumplí 80, que hice una fiesta para dos mis amigos, le digo, los espero en los 90. Y yo digo, qué desafío. Bueno, estamos en el 86, en pocos meses cumplo 87. No estaría mal llegar. Para terminar, ¿cómo define este hombre, este director, esta persona que atravesó tantas emociones y que es en sus trabajos pura emoción y sentimientos? Hoy, en el aquí y ahora, ¿no? Hoy. ¿Cómo es este Oscar? ¿Cómo que? ¿Cómo es este Oscar? Una persona que trata de no aislarse, de no tener esa soledad que la creación requiere, porque esa soledad puede tener muchas trampas. Entonces sigo siendo una persona abierta hacia las búsquedas, hacia los proyectos, hacia las personas. Hacia las sorpresas. Exactamente. Yo creo todavía que hay cosas que en la vida a uno lo pueden hacer sorprender en cualquier momento. Voy a ver si lo puedo sorprender. Mire, esta es nuestra musa del programa. Le voy a presentar a mi secretaria Lolita, que le viene a entregar un Minnie Mouse, que ahí está, con usted por máscaras, bueno, que es un símbolo gracias. de nuestra, Muchas gracias. de nuestro programa. Gracias. Espero que le guste de Woody Tucumán. Lolita, qué linda que estás, vestida. Gracias. Wow. Muy bien. Mirá, Marilyn detrás, hermosa, muy canchera, ¿eh? Muy cancherita, me encanta para estar al lado de un gran director. El señor se puso de pie antes que yo y yo me voy a poner de pie. Gracias, Lolita, porque a mí me gusta abrazar desde el agradecimiento. Gracias, gracias Oscar por esta visita tan hermosa que hemos tenido, por esta charla de verdad sincera, por sus sentimientos, por ser un ícono de la cultura argentina y por estar aquí en Máscaras. Muchas gracias. Los abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy grato estar. Gracias, hermano.